gusto en saludar a la cuarta conferencia CLACSO Venezuela, a sus coordinadores, a sus participantes y a todos los que hacen posible un debate sobre este gran tema, la crisis por y post pandemia, las transformaciones en nuestras sociedades y las desigualdades preexistentes. Mi nombre es Elizabeth Pinto, soy responsable de la coordinación de la mesa de trabajo que se titula Mujer, clase trabajadora, protecciones sociales y alternativas desde el poder popular ante la crisis sistémica. Junto con un equipo representamos el Centro de Estudios de Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela, UBB, y vamos a presentar 3 disertaciones inscritas en el marco del eje central que nos plantea CLACSO, luego de su amplio y acertado análisis de la realidad y la coyuntura actual, la crisis sistémica y alternativas para la reproducción de la vida. Una crisis que se manifiesta de manera concreta en la vida de los seres humanos y de la propia naturaleza. La pandemia viene a agravar en Venezuela las terribles consecuencias de la guerra económica, el saqueo, el bloqueo y las injustas sanciones del imperialismo contra el pueblo venezolano. Las mujeres, los trabajadores, las trabajadoras y otros sectores vulnerables se ven terriblemente afectados en su seguridad social, en sus protecciones sociales, ante este y otros derechos. Tenemos diferentes retos para recuperar las condiciones dignas que aseguren la reproducción de la vida y, apoyándonos en el poder popular, es posible encontrar salidas para el buen vivir. A continuación, les presento a nuestros ponentes y sus trabajos de investigación que aportan para el análisis en este sentido. En la primera ponencia contamos con la presencia de Micaela Ovelar, integrante del Centro de Estudios de Economía Política, UBB. Ella es politóloga, tiene una especialización en Estado, Democracia y Gobierno por CLACSO. Su trabajo se centra en el tema crisis, la transición en el capitalismo, los feminismos como sujetos políticos. Luego vamos a contar con la presencia de Luis Alberto Bonilla Real, quien forma parte del equipo de investigación en el área temática de seguridad social del Centro de Estudios de Economía Política de la UBB. Es también integrante del Centro Robinsoniano para la Seguridad Social, Ser Social, con estudios en sociología, especialista en salud laboral, es delegado de prevención y su ponencia lleva el título de La clase trabajadora ante la relación salud-trabajo-ambiente en tiempos de pandemia. Y por último, vamos a contar con mi presentación. Soy Elizabeth Pinto, soy miembro del Centro de Estudios de Economía Política de la UBB, también participante de Ser Social, soy psicóloga, soy educadora, tengo una maestría en Seguridad Social y un doctorado en Gestión para la Creación Intelectual. Mi presentación se titula La seguridad social y el poder popular, una relación dinámica y mutuamente complementaria. A continuación, y sin más preámbulos, daremos paso a las ponencias. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. En primer lugar, quiero agradecer al coordinador del Centro de Estudios de Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela, el profesor Ernesto Wong, y a los profesores de la especialización en Filosofía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Cintia Córdoba y Rocco Carbone. Además, le doy las gracias al equipo de la mesa, a nuestra coordinadora Elizabeth Pinto y al compañero Luis Bonilla. Mi nombre es Micaela Ovelar y formo parte del Centro de Estudios de Economía Política y mi ponencia trata sobre crisis y transición del capitalismo y los movimientos feministas como sujetos políticos transformadores. Sobre la metodología de la investigación, aquí nos apoyaremos en
los trabajos de Silvia Federici, de Gerda Lerner y de Rita Segato, entre otros, porque nos permite pensar, repensar y reinterpretar la historia de las mujeres, la historia de la lucha de clases y la historia del capitalismo desde un punto de vista feminista. Sin más, vamos a pasar a unas diapositivas donde abordaremos algunas de las categorías básicas y casos concretos de esta investigación. Voy a compartir pantalla. Bien, vamos a iniciar con los acontecimientos presentes en la transición al capitalismo, porque allí se encuentran parte de las bases que rigen nuestro Estado y nuestras sociedades actuales. En el caso de Marx, nos habla de la acumulación originaria como un proceso fundacional, como las condiciones estructurales que hicieron posible la sociedad capitalista. Además, su abordaje va hacia el desarrollo de la producción de mercancías y del proletariado asalariado, pero solo del masculino. Sobre el legado de la acumulación originaria, si bien Marx conocía el carácter criminal del desarrollo capitalista, lo consideraba un paso necesario para la creación de las condiciones materiales que librarían a la humanidad de la escasez y de la necesidad. Finalmente, Marx suponía que la violencia que había presidido las primeras fases de la expansión capitalista no volverían a reaparecer gracias a la maduración de las relaciones capitalistas. Por su parte, Silvia Federici examina la acumulación primitiva desde los cambios que produce en la posición social de la mujer. De este modo, la explotación de las mujeres pasa a tener una función central en el proceso de acumulación. Pues las mujeres resultan ser nada más y nada menos que las productoras y las reproductoras de la mercancía capitalista más esencial, que es la fuerza de trabajo. Del mismo modo, destaca que el trabajo no pagado de las mujeres en el hogar fue la base sobre la cual se construyó la explotación de los trabajadores. A esto Federici lo ha llamado la esclavitud del salario. También hay que decir que en la transición al capitalismo se desarrolla una nueva división sexual del trabajo, una jerarquización sexual que somete el trabajo femenino a la función reproductiva de las mujeres, a la reproducción de la fuerza de trabajo. De igual modo, el nacimiento del capitalismo da cabida a un nuevo orden patriarcal, basado en la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado y, como dijimos, a la subordinación de los hombres. Se da también un proceso de mecanización del cuerpo proletario y su transformación en mercancía, en el caso de las mujeres, en la máquina reproductora de nuevos trabajadores o una fábrica de bebés. Finalmente, algo muy importante para Federici tiene que ver con las cacerías de brujas de los siglos XVI y XVII en nuestra América. De acuerdo a Federici, esto ha sido tan importante en el desarrollo del capitalismo como la propia colonización. Hasta aquí hablamos del capitalismo, vamos a hablar del nacimiento del patriarcado. En este caso nos apoyamos en Gerda Lerner, quien, basada en diversos estudios antropológicos e históricos, señala que el periodo de formación del patriarcado es un proceso que se desarrolló en aproximadamente 2500 años, entre el 3100 y el 600 antes de la era cristiana, y bueno, señala que hubo una primera división sexual que produjo el primer trabajo para la mujer, que fue ser madre, pero que esto no es el patriarcado. El patriarcado implica el poder de la dominación, de la explotación, de la expropiación de la capacidad sexual y reproductiva de la mujer. Es decir, el uso del cuerpo de la mujer como mercancía está en la base de la propiedad privada, lo que viene a confirmar que las mujeres han sido la primera propiedad en ser expropiada por el hombre. De hecho, Lerner sostiene que los hombres aprendieron a usar la dominación y la jerarquía sobre otros pueblos porque primero practicaron la dominación sobre los cuerpos de las mujeres. Por eso mismo, para la historiadora, la institucionalización de la esclavitud comienza con la esclavización de las mujeres violadas de los pueblos conquistados. Así, Lerner defiende que los estados arcaicos estaban organizados como patriarcados y de que sus inicios el Estado tiene siempre especial interés en mantener la estructura de familia patriarcal. Bien, hablando de estados, vamos a ver
este esquema que representa los sesgos del Estado. En términos generales, el Estado moderno hereda de otras formaciones, organizaciones sociales, su carácter de Estado burgués, colonial, ecocida o depredador de la naturaleza, colonial, capitalista y patriarcal. Y en el caso del Estado latinoamericano, también hereda la idea del Estado europeo. De allí las enormes diferencias entre los estados modernos y los existentes por imposición colonial en nuestra América. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a pasar a unos casos de estudios concretos que hemos venido desarrollando tanto con CLAPSO como con otros grupos de trabajo, que tienen que ver con la situación de las mujeres durante 2019 y 2020. Hemos elegido 2 casos. Vamos a verlos a continuación. Bueno, el primero tiene que ver con los femicidios, las tasas o las estadísticas de femicidios en Venezuela. La situación de los femicidios se ha agravado en el país pese a los esfuerzos del gobierno bolivariano y a pesar de que contamos con una de las leyes más avanzadas, que es la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia. Lo cual nos lleva a una reflexión de Rita Segato, que habla de que el carácter punitivo en las medidas que toma el Estado no son la solución más efectiva. Bueno, ¿qué es el femicidio? En Venezuela o para Venezuela es la forma expresa de violencia o de odio hacia la mujer que lleva a la muerte. En cambio, Segato insiste que el femicidio no es un crimen de odio, sino que es un crimen de poder, un crimen que expresa el poder de los hombres sobre los cuerpos de las mujeres. Nosotros apoyamos esta definición porque la creemos más acorde con nuestras experiencias de perspectiva de género y por las experiencias que hemos estado observando. En cuanto a las estadísticas propiamente, no contamos con un registro integral y este es un registro que parte de un esfuerzo colectivo y que toma de diversas fuentes, por ejemplo las redes sociales, universidades que abordan la problemática e instituciones privadas que también trabajan el tema. Como sabemos, el femicidio es el último eslabón de la violencia física resultado del sistema patriarcal y en ese sentido se ha convertido en la casa de brujas del siglo XXI. Es decir, lo que potencialmente le puede suceder a toda mujer que se rebele contra el rol del Estado patriarcal y capitalista. Como pueden ver, prácticamente se han duplicado los casos de femicidio durante el primer semestre de 2020 en comparación con el año anterior, y el panorama no es muy alentador en un contexto de confinamiento que ha establecido el Estado patriarcal o sin perspectiva de género, agravado por el bloqueo criminal contra Venezuela. Bien. Bueno, aquí justamente lo que decíamos hace unos instantes, el Estado es patriarcal y las mujeres estamos en situaciones de inequidad y desigualdad en todos los ámbitos, dimensiones, sea esfera pública o esfera privada. Este esquema es precisamente la estructura de gobierno de Venezuela, el poder ejecutivo. No es la estructura actual porque ha habido algunos cambios de gabinete, algo bastante frecuente en Venezuela, pero la balanza de la representación no ha variado demasiado, así que es un ejemplo bastante real de la actualidad paritaria, digamos, del Ejecutivo venezolano. Como podemos ver, las mujeres apenas ocupan el 20% de las carteras del gobierno central. Por otra parte, las áreas a las que se encuentran abocadas son primordialmente el área social, lo que podría asociarse con las tareas de los cuidados a nivel público gubernamental, paradójicamente. Por eso es que entendemos que los feminismos son sujetos transformadores, precisamente porque a este estado patriarcal es el que el feminismo le hace frente, ¿no? Como podemos ver, los feminismos son una fuerza contrahegemónica que se enfrenta al Estado patriarcal y capitalista en este espacio que Gramsci llamaría de Estado ampliado, en el marco de relaciones de poder totalmente asimétricas. Así, los feminismos emergen como un cuerpo político empoderado y como otra forma de hacer política ante el agotamiento de las formas de la lucha de clases que utilizan medios que ya no golpean efectivamente ni al Estado capitalista ni al Estado patriarcal. Pasamos a nuestras conclusiones. Y bueno, bien, como esperamos haber podido reflejar sucintamente en esta presentación,
la opresión y la subordinación de las mujeres a los hombres no es un residuo feudal, sino que se encuentra en la raíz misma del patriarcado y presidió tanto al capitalismo como al feudalismo. Las mujeres, que somos la mitad de la población del mundo, hemos hecho historia, pero hemos quedado al margen de la historia, de la creación de sentidos, de símbolos, debido al sistema patriarcal y capitalista luego. Por eso creemos que no se trata de un determinismo biológico, sino de una imposición basada en un contrato sexual entre hombres donde la mujer no tuvo ni voz ni voto. Contrato contra el cual las mujeres de cualquier manera, de todas las maneras, nos hemos levantado en contra, lo que ha provocado el genocidio más prolongado y sistemático de nuestra historia. En la Edad Media, la caza y la quema de las mujeres llamadas brujas, y en nuestros días los femicidios contra las brujas del siglo XXI. Nuestro llamado es, pues, a derribar los mitos del feminismo, del patriarcado y del capitalismo. Entre ellos, el mito de que la lucha feminista debilita la lucha de clases, que, como hemos visto, porque como hemos visto, el patriarcado está en el grano de la opresión y la subordinación. Bien, en este sentido también creemos que los movimientos feministas nos otorgan herramientas empoderadas para combatir y dar respuesta a las relaciones sociales de poder y opresión existentes en nuestras vidas y en nuestros vínculos. No se trata de repetir una historia, como diría Rita Segato, sino que estamos vivenciando una reemergencia, un resurgimiento de reclamos históricos de las mujeres por las mismas causas, es decir, por opresión, por razones de género, de sexo, de raza y de clase. Sí, creemos que los feminismos, pues, amplían el horizonte de la esperanza para seguir avanzando en la transformación de nuestras sociedades, en sociedades más igualitarias, más equitativas y más democráticas. Hasta aquí nuestras conclusiones. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, y para despedirme, quiero de nuevo agradecer a 3 instituciones que le hacen honor al pensamiento crítico y a la lucha por la emancipación de nuestra América. Hablo de CLAPSO, de la Universidad Bolivariana de Venezuela y de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y a ustedes, espero que esta presentación les haya resultado interesante y les pueda ser de utilidad. Desde ya, muchas gracias y les mando un fuerte abrazo. Buenos días, mi nombre es Luis Alberto Bonilla Real. Yo hago parte del equipo de investigación del área de seguridad social del Centro de Estudios de Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bueno, el tema que quiero desarrollar en el día de hoy tiene que ver con este momento de pandemia, pero de cara al mundo del trabajo, porque además de la pandemia venimos padeciendo las consecuencias de una guerra económica, es decir, es el atentado diario que el imperialismo norteamericano hace en contra del gobierno, del Estado y del pueblo venezolano. Eso se manifiesta, se traduce en varios hechos que van desde el terrorismo directo, por ejemplo, contra el principal proceso social del trabajo en Venezuela, que es la industria petrolera, que ha sido objeto de atentados, que ha sido objeto de bloqueos, que ha sido objeto de saboteos. Eso también se traduce en el saqueo, en el robo de los recursos de los venezolanos y las venezolanas. Ahí están los bancos en Inglaterra tratando de robarse el oro de los venezolanos. Y ahí está el imperialismo detrás del robo de Citgo. Ahí está el gobierno títere de Colombia detrás del robo de monómeros colombo-venezolanos. Empresas y recursos estos que se cuantifican en miles de millones de dólares con los que ya no se cuenta para educación, para salud, para alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pese a eso,
y además de una situación interna, porque la oposición apátrida también juega un papel con el apoyo del imperialismo norteamericano y golpea la economía, ha golpeado la economía. La inflación inducida que padecemos ha prácticamente aniquilado el valor de la moneda nacional, hasta el punto que el salario de los venezolanos y las venezolanas está totalmente destruido. Pero no es lo único, también hay acciones de acaparamiento, también hay contrabando de extracción, también hay saboteos específicos a sectores productivos claves, por ejemplo el de la alimentación, donde se atenta contra el suministro de materias primas, se atenta contra la posibilidad de recuperar maquinarias, equipos, para continuar produciendo. Pese a eso, el modelo que ha implementado Venezuela para afrontar la pandemia ha sido exitoso. Venezuela, en el contexto latinoamericano, es de los países, junto a Nicaragua, junto a Cuba, que menos casos reporta, menos casos ha tenido, ¿sí?, en esta pandemia tan terrible. Y por supuesto, menos muertes. Eso habla muy bien del enfoque que se ha tenido, el modelo que se ha implementado con la participación protagónica de la comunidad a través de sus ASIC, a través de sus centros centinela, los protocolos que se activan una vez se reconoce un caso han sido eficientes. Igual los protocolos que se tienen en el caso de los hermanos venezolanos y venezolanas que están retornando al país. Entonces miren cómo es muy interesante esto, porque en ese contexto de guerra económica nos llega la pandemia. Y es precisamente lo que queremos empezar a estudiar, empezar a analizar. Nosotros somos conscientes que esta es una primera mirada, pero allí está sucediendo cambios muy interesantes. Entonces, precisamente queremos empezar a mirar en esa relación salud, trabajo, ambiente, en ese proceso social del trabajo, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo producto de esto? Lo primero que queremos señalar es que es preciso que redefinamos las categorías tradicionales que hemos utilizado para tratar de entender esa relación. Porque no nos sirve, ¿sí?, porque quedaron desactualizadas o su enfoque ya no nos explica lo que está sucediendo. Por ejemplo, la categoría salario. La categoría salario se entendía era la forma de ganarnos la vida. Entonces, yo laboro para una empresa 8 horas diarias durante 5 días a la semana y a cambio de eso recibo mi salario y con ello soluciono las necesidades básicas mías y las de mi familia. Bueno, esa categoría tal como la entendemos y la hemos entendido hasta ahora no es suficiente para saber qué está pasando en Venezuela, porque el salario prácticamente, como les explicaba, desapareció. Entonces, ¿qué le sucede a un país donde sus trabajadores y trabajadoras ya prácticamente no devengan un salario o un salario que es absolutamente insuficiente? Pues lo siguiente sería un estallido social. ¿Y por qué no se ha dado? ¿Por qué las empresas, por lo menos las empresas públicas venezolanas, continúan funcionando? Entonces, ahí es donde tenemos que redefinir esas categorías. Creemos que, por ejemplo, en el caso del salario, vale la pena retomar los aportes del profesor Ludovico Silva. Él citaba a Mandel, hablando sobre qué debe ser el salario en una sociedad en transición al socialismo, hacia dónde debe tender. Y él planteaba que el salario debe dejar su lugar y ocupar ese lugar que inspira el salario
El salario es lo que nos motiva en una sociedad capitalista laboral, en una sociedad de transición, es el servicio consciente, dice el profesor Ludovico retomando a Mantra. Entonces el salario pasa a ser, o mejor, la relación del trabajador con su centro de trabajo es una labor que se entiende de otra manera. Es una labor en provecho social. Eso explicaría por qué una empresa como la que yo trabajo, la CanTV, no se ha paralizado, pese a que el salario se ha deprimido a la más mínima expresión. Y es porque, como yo, la inmensa mayoría de los trabajadores consideramos que es importante que las telecomunicaciones sigan funcionando. Nos sentimos comprometidos, tenemos una nueva visión, ¿sí?, frente a esa relación. Y buscamos y recibimos la solución de nuestras necesidades básicas a través de otros mecanismos, que son precisamente los que ha implementado el gobierno revolucionario. Entonces, periódicamente recibimos un aporte en alimentos, los alimentos a través del sistema CLAP. Por supuesto, no son suficientes, no satisfacen el 100% de nuestras necesidades, pero nos ayudan a no padecer hambre. También recibimos bonos económicos, ¿sí?, que no tienen que ver con la relación laboral. Tenemos gratuidad en algunos servicios, en salud, en educación. Hay importantes subsidios en servicios públicos, el servicio de transporte del metro o el servicio de transporte en nuestras principales ciudades, en los buses estatales, tiene un costo prácticamente simbólico. Y, bueno, no cubren el 100% y por eso caemos en manos de los especuladores cuando tenemos que recurrir a los privados. Ese hecho hace que entonces el salario, como lo entendemos, pase a una segunda plana y establezcamos una nueva forma de relacionarnos en el trabajo, donde ya el resorte principal, la razón de ser, no es el salario, sino empiezan a aparecer otras motivaciones, como bien lo anotaba el profesor Ludovico Silva. Pero no es la única categoría. Está la categoría, por ejemplo, centro de trabajo. Entonces, el centro de trabajo, como lo hemos entendido, para una muy buena parte de los trabajadores, desaparece. Y aparece un nuevo centro del trabajo, que es el hogar del trabajador. Producto de la pandemia, cientos, miles de trabajadores empezaron a implementar lo que se conoce con el nombre de teletrabajo y que en la CanTV nosotros hemos llamado el teletrabajo seguro y saludable. Entonces, ya no es el centro para un grupo de trabajadores donde nuestras normas, por ejemplo, en salud laboral, estaban diseñadas para atender y prevenir las enfermedades ocupacionales a través de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, a través del comité, los delegados de prevención, de un programa que fue pensado para ese centro de trabajo. Ahora tenemos que pensarlo para un centro de trabajo de un trabajador. Bueno, ese trabajador antes tenía el delegado o delegada de prevención que le ayudaba en el diagnóstico, en la evaluación y en el control de los procesos peligrosos. Bueno, como él va a estar solo, a él le va a tocar asumir las funciones de delegado y va a ser él quien nos ayude al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos aporte para la elaboración del programa de seguridad y salud en el trabajo y de los elementos para construir el diagnóstico, la evaluación y el control de los procesos peligrosos. Otra categoría sería la categoría jornada de trabajo. No puede ser que retrocedamos, ya conquistamos después de una larga lucha una jornada de 8 horas, 5 días a la semana, con 2 días de descanso. ¿Qué está sucediendo en este momento de pandemia? Muchos de nuestros compañeros y nosotros mismos empezamos nuestra interacción en las primeras horas del día. Y a muchos nos sucede que son las 10, 9 de la noche y todavía estamos respondiendo a
actividades laborales. Igual o independiente si es sábado o si es domingo. Eso hay que regularlo, eso hay que discutirlo. ¿Cómo va a ser la jornada de trabajo en ese nuevo centro de trabajo y en esa nueva lógica de teletrabajo? ¿Quiénes son los responsables de proveer? Por supuesto que el empleador. ¿Y en qué términos? Las herramientas, los equipos, lo que se necesita para desarrollar el trabajo, el mobiliario mismo, un computador, el servicio de internet, le corresponde al empleador. Bueno, ese es otro tipo de cosas que vamos a tener que empezar a replantear. Y así sucesivamente, ¿sí? Esa relación salud, trabajo, ambiente se ve estremecida, se ve sacudida por toda esta oleada de cosas. Porque las consecuencias pueden ser, de una parte, alivian, por ejemplo, el transporte de mi casa al trabajo, ya no se va a hacer necesario, pero el estar sometido a largas jornadas de teletrabajo en un ambiente que no esté adecuado, pues va a traer consecuencias. Hay quienes prenden las alarmas frente, por ejemplo, al tema de la salud mental, ¿sí? Entonces, es básicamente lo que nosotros queríamos plantear en el día de hoy, abrir la discusión en torno a este tema de cómo esta pandemia, y para el caso venezolano, esta situación de guerra económica ocasiona una serie de cambios que transforman de manera radical esa relación salud, trabajo, ambiente. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Elizabeth Pinto. Saludos cordiales a todos los que me acompañan en la presentación de mi trabajo de investigación titulado Seguridad Social y Poder Popular. Aquí vamos a trabajar las bases teórico-programáticas y las experiencias en un periodo que va desde 1999 hasta el 2019, 20 años, que fue el periodo escogido para este trabajo. ¿Cómo se realizó esta investigación? Esta es una investigación exploratoria y descriptiva que combina dos métodos. Uno de ellos es el método dialéctico y el otro es la sistematización de experiencias. Para ello nos valemos en este estudio de diversas técnicas, entre ellas la entrevista, la revisión documental, y esto es porque se trata de una relación que estamos explorando en diversas fases, en diversos periodos de tiempo. Entonces, para el proceso de investigación nos paramos en un periodo específico, 2013-2014, que fue cuando iniciamos nuestro trabajo en la Superintendencia de Seguridad Social. Ese fue el punto de partida, digamos, donde agarramos la fotografía de lo que queríamos trabajar, pero no nos quedamos allí. Después tuvimos que incluso ir más atrás en la parte, sobre todo en la revisión de los aspectos culturales de la seguridad social que se abordó en esta relación. Pero al detenernos en 1999, hay un interés teórico, porque queremos abordar el modelo de desarrollo que inicia en ese momento con el triunfo del candidato en aquel momento, Hugo Rafael Chávez Frías, que luego se convierte en el presidente y que hace una propuesta a los venezolanos y las venezolanas, una propuesta de un modelo revolucionario. Ese modelo revolucionario lo revisamos, cuáles eran sus raíces, y ese proceso que inicia en 1999 con la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se refleja en las leyes que se dieron allí, como la Ley Orgánica de Seguridad Social. Ahora bien, ¿qué descubrimos? ¿Qué vimos en ese nuevo modelo de desarrollo? Que se está instaurando un modelo denominado socialismo bolivariano. Encontramos así en ese recorrido varios aspectos. Uno, lo que tiene que ver en cuanto al modelo con los pilares: la planificación, la historia, la solidaridad y el poder popular. Muy bien.
Ahí, cuando empezamos a revisar cada una de esas bases, vemos que existe un paralelismo con la seguridad social. ¿Por qué? Porque vemos que existe una base que es la solidaridad en el modelo socialista bolivariano, pero la seguridad social también tiene un principio que es reconocido a nivel incluso teórico, internacional, etcétera, que es también la solidaridad. Es decir, que ambos, el modelo y la seguridad social, convergen en el principio de la solidaridad, en uno como un valor, pero aquí como un principio. Entonces, podemos decir que a partir de ese valor, de ese principio de la solidaridad, podemos desarrollar el nuevo planteamiento del modelo de desarrollo que inicia en ese periodo y que actualmente se mantiene, apalancándolo, siendo dinamizador, como se establece desde el inicio de este trabajo de investigación. Pero cuando hablamos de la seguridad social, ¿a cuál seguridad social nos referimos? Ya acabamos de decir que ese proceso se da paralelo, esa revisión entre el modelo de desarrollo y qué es la seguridad social, que es el poder popular. Entonces no estamos hablando de cualquier seguridad social. ¿Por qué? Porque la seguridad social tiene una historia que cuando la revisamos concluimos la necesidad de agregarle un apellido a esa seguridad social, que la identificara mejor dentro del modelo de desarrollo. Y ese apellido es público y solidario. O sea, vamos a hablar entonces en este trabajo de investigación de la seguridad social pública y solidaria. Es una de las razones por las cuales no se ha esfumado definitivamente como algunos, digamos, detractores de otros modelos distintos al modelo que se impulsa en Venezuela, que es el socialismo bolivariano, han querido implementar. La solidaridad es bastante peligrosa. Desde el punto de vista de los amos, solo tienes que preocuparte por ti mismo, no por los demás. Y esto difiere mucho de lo que decían las personas que, según ellos, son sus héroes, como Adam Smith, quien basó toda su postura económica en el principio de empatía, fundamental en el trato humano. Pero tienen que desarrollarlo de las mentes de las personas. Tienes que mirar por ti mismo. La máxima reza, no te preocupes por los demás. Eso funciona con los ricos y poderosos, pero es devastador para el resto. Les ha llevado mucho esfuerzo erradicar esas emociones humanas básicas de las cabezas de las personas. Hoy lo podemos ver en la forma de hacer política, por ejemplo, en cómo se atenta contra la seguridad social. La seguridad social se basa en un principio, el principio de la solidaridad. La solidaridad significa cuidar de otros. La seguridad social significa pago mis impuestos sobre la nómina para que la viuda de la otra punta de la ciudad tenga con qué vivir. Así sobrevive una importante parte de la población. A los que son muy ricos no les sirve de nada. Por eso intentan destruirla de forma coordinada. No es posible si lo vemos desde el enfoque que nos plantea Kropotkin, porque la solidaridad es parte incluso biológica de las especies. Y en ese sentido, bueno, en nuestro trabajo hicimos esa revisión bastante larga que nos permite ver en diferentes periodos de la especie cómo se mantiene el apoyo mutuo base de la seguridad social, y que también nos permitió ver cómo hay una ruptura de lo que es ese aspecto tan natural por la influencia de los modelos de desarrollo. Cuando llegamos a Venezuela, en cierto periodo histórico, nos encontramos que venimos influenciados por una visión de la seguridad social, por los modelos de desarrollo imperantes en el momento en que llega la seguridad social a Venezuela, en la década de los 40, si se puede decir, aunque hubo unos vestigios antes, en la década de los 40, nos podemos dar cuenta que toda la
parafernalia tecnicista de la época se instauró, y eso venía de un modelo que existía en ese momento, que se estaba implementando, que es el modelo capitalista, y por lo tanto nos deja todo su viso y hasta su historia, hasta la característica de la historia de la seguridad social, que aún en este momento todavía se puede encontrar, y lo vemos en la investigación, en las entrevistas que hicimos a diferentes colectivos de trabajadores, a profesores, a personas de las instituciones, pero también además de eso vemos que en este momento de transición del modelo de desarrollo hay una intencionalidad de ruptura con ese modelo, y ya en nuestro discurso aparece el tema de la seguridad social en los derechos humanos, la protección social, las protecciones sociales. En Venezuela, por ejemplo, hablamos de las misiones sociales, que ya está cambiando esa visión. Y así pues, también aquí hacemos un corte con la propuesta o la visión que tienen algunos teóricos de la seguridad social, donde dicen que no hay cultura de seguridad social. En Venezuela sí hay cultura de la seguridad social, solo que está impregnada por diferentes grupos sociales, que sus culturas, por decirlo así, y por el modelo de desarrollo que impera, y los condicionantes políticos, económicos y sociales que en este momento existen. Entonces, allí vemos que ahí es otra parte de la investigación que se complementa con las experiencias, y ahí entonces pasamos a la otra parte de la relación, que es el poder popular, y donde nuestra misión, el papel de un equipo de trabajo, es contribuir a formar poder popular. ¿Desde dónde? Desde la seguridad social, porque esta es una institución que es para velar por el sistema de la seguridad social. Y el sitio donde yo me encontraba en ese momento como trabajadora de la administración pública, o como encuentro, que todavía estoy allí, se nos pide que, fortalezcamos, que protejamos al sistema de seguridad social con la participación del pueblo. Entonces nos damos cuenta, en el transcurrir de ese tiempo, que el poder popular está en construcción, que el poder popular es una fuerza que también la estamos definiendo en nuestro trabajo de investigación, que no solamente son personas participando en colectivos y en leyes, en protecciones jurídicas que permiten entonces que este poder popular pueda avanzar y pueda configurarse como parte de ese modelo de desarrollo de donde es base, donde es un pilar fundamental. El poder popular lo va a configurar en la medida que él es el sujeto tanto receptor del derecho a la seguridad social, como a la vez el que apalanca, el que logra que se fortalezca esa seguridad social. Él tiene un doble papel, como poder popular tiene un doble papel. Y en ese doble papel se resume esa relación dinámica y mutuamente complementaria. Ambas categorías se van fortaleciendo, se van desarrollando en el proceso, en la medida que ese sujeto protagónico que no es una persona, sino que son colectivos, le va dando fuerza, la va haciendo proceso, y la va empujando hacia la consolidación de ese modelo de desarrollo que es el socialismo bolivariano. Bueno, esos son los elementos más destacados de la investigación. Agradezco mucho de verdad su atención. De verdad que les doy mi respeto a todos los que están acá y a los que han ayudado para que se haya desarrollado todo este trabajo, a todo el equipo de la Superintendencia de Seguridad Social, a los compañeros
de la institución, de la comunidad, del Poder Popular, de otras instituciones que también nos acompañaron. Y bueno, de verdad mi agradecimiento y mi amor a todos los que hoy escucharon esta exposición, que espero sirva de motivación y de generar más interés por estudiar esta relación tan importante, tan bonita y tan necesaria para la preservación de los seres humanos en el planeta y para nuestro buen vivir. Muchísimas